Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados. Muchas gracias por estar muy al pendiente de estos. Este ya es el cuarto hangout que hago este día. Hoy fue un día muy, muy movido, un día muy importante en cuanto a todo lo que tenemos que darle a conocer a usted sobre pues lo que implican estos grandes temas que tanto a usted como a un servidor nos apasionan. Nos vamos a enlazar en estos momentos hasta la zona de Cusco, allá en el Perú, hasta la zona imperial del Cusco, con un querido amigo, Dante Ríos, quien, bueno, pues vamos a estar conversando con él sobre los famosos discos solares. Mucho se asegura, estoy seguro que usted en algún momento de su vida ha escuchado hablar de los famosos discos solares, pero hemos escuchado muchas cosas fantásticas y extraordinarias y con Dante nos va a explicar, nos va a llevar de la mano y vamos a tener un conocimiento de esta temática. Dante, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Johanan, buenas noches. Un placer, estoy bien, felizmente, pero ya hemos conversado un poquitín. Sé que tú estás bien y tu querida familia también, lo cual me alegra. Antes que nada, un abrazo muy fuerte para ti en nombre de los peruanos y creo que de gran parte de Sudamérica para ti, para todos, a través tuyo, para todos nuestros amigos mexicanos por el momento tan difícil que han estado pasando y que aún siguen pasando, ¿no? Que espero que se recuperen lo más pronto posible. Total, los mexicanos llevan mucha sangre en las venas muy fuerte y creo que una más la van a pasar bien, la van a pasar. Pues así es, pues hay una gran fuerza acá en México y bueno, pues de verdad que es algo que ha llamado la atención a nivel internacional, ¿no? Esa forma de que la ciudadanía pues ha salido a las calles a ayudar en todas las formas, de todas las maneras, pero todos estamos ayudando, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy, muy bueno. Pues muchas gracias, Dante, por tus palabras. Y bueno, pues ¿por qué le llaman? Yo he escuchado en las últimas horas y he leído el Valle Imperial de los Incas, o el Valle Imperial, no, el Valle Imperial del Cusco. ¿Por qué? Bueno, permíteme corregirte, mi querido amigo. Es el Valle Sagrado de los Incas. Ah, ¿no es el Valle Imperial? No, el Valle Sagrado de los Incas le llaman a todo el valle que comienza prácticamente desde la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu. Pero yo estuve hablando en una oportunidad con un historiador, un gran historiador, ahorita se me escapa el nombre peruano, un historiador peruano, que él me dijo, Dante, no es el Valle Sagrado de los Incas, es el río Sagrado de los Incas, porque sin el río no vive el valle y no vive nadie. Entonces, el río que pasa y que atraviesa todo este llamado Valle Sagrado de los Incas, es el río que deja toda la vida y la existencia acá en este valle. Entonces, lo que sucede es que a modo de marketing le pusieron el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Para darle mejor cliché a este asunto. Pero según este historiador, esto se llamó el río Sagrado de los Incas, que es el río Vilcanota. Es uno Ah, de los ríos más grandes de esta zona, de acá, de la zona cusqueña. ok, sí, porque he estado leyendo algunas cositas de allá del Cusco y veía y escuché algunas canciones que hacían referencia a esos textos y mencionaban el Valle Imperial. Dije, ay, escucha bonito, el Valle Sí, Imperial. se escucha bonito. Te digo, es marquetea bien, ¿no? El Valle Sagrado de los Incas, wow. Y verdad, es un río sagrado porque es un río maravilloso que todo el año tiene agua. Obviamente durante las épocas de noviembre a mayo más o menos están las lluvias Ajá. y se llena y se pone muy caudaloso. Pero de eso vive toda esta población y da unos elotes, unos choclos, pero con unos Oh, dientes grandísimos, claro. sabrosísimos, que unos cuantos de esos choclos cusqueños. Fíjate, eso, no, pues qué rico, la verdad. Oye, pues a ver, ¿cómo está este asunto? ¿En qué parte de la historia de tu país, de las antiguas culturas de allá de donde tú vives, pues surge este tema de los discos solares? Yo he escuchado hablar a muchas personas, he escuchado historias fantásticas, pero no, y tú me hiciste esa observación. Pareciera que el asunto de los discos solares, que se asegura que cuando lleguen a estar todos juntos, bueno, algo va a suceder, pero tú me decías que, y hacías la analogía con las famosas calaveras de cristal.
que igual, cuando las 13 calaveras de cristal estén juntas, algo importante va a suceder. ¿Cómo es este asunto? A ver, platícanos. Bueno, yo creo que con todo el respeto que se merecen las personas que inician toda esta historia de los discos solares, ¿no? Que son 13 también, valga complementar lo que tú acabas de decir, las calaveras, que ya lo hemos conversado un poquito. Fíjate, habría que comenzar a analizar la historia peruana del Imperio Incaico para poder entender de que hay, me parece, una pequeña confusión en el asunto. Y te digo porque yo he investigado mucho sobre este pequeño disco solar que se llama el Inti Inti, el Sol de Soles, que lo voy a explicar luego, ¿no? Lo primero es que hay que entender que el Imperio Incaico ha sido un imperio pues fabuloso, extraordinario en Sudamérica, que abarcaba desde Chile hasta cerca de Venezuela, Colombia, etcétera, ¿no? Grandísimo, el Tahuantinsuyo. Ahora, tenía su centro político-religioso en el Cusco. Y ahí había una estructura, una edificación bellísima, por cierto, que los turistas cuando vienen a la ciudad del Cusco van a este famoso templo llamado el Coricancha, ¿no? Que significa el templo dorado o el templo de oro. Coricancha es una palabra quechua, ¿correcto? Entonces estamos hablando del templo de oro y templo dorado. ¿Por qué le llamaban así? La Vega, Ciesa de León, que son grandes comunicaciones verbales de gente muy antigua que ha cohabitado con el Imperio Incaico. Y ellos cuentan en sus narraciones de que este templo Coricancha, el templo dorado, tenía las paredes de oro, el piso de oro, tenía animales en los patios foráneos, tenían animales de tamaño natural, digamos una llama, un burro, etcétera, de tamaño natural, de oro. Las plantas, o sea, las flores y las plantas que habían rodeado en todo ese jardín eran de oro. O sea, había una barbaridad de oro ahí, porque durante el Imperio Incaico el oro no le daban el valor como el valor que le daban en Europa, en este caso específicamente los españoles, ¿no? Que era posición de riqueza. Allá era simplemente adornarlo con una belleza, ¿no? Esa era la intención. Y cuentan la historia, cuentan los cronistas, que dentro de Coricancha, que es una estructura bellísima, preciosa, de piedras, unas piedras talladas de una maravilla, y todas esas piedras por dentro y por fuera estaban con oro, y son unas tremendas moles, ¿eh? Grandísimas. Cuentan ellos de que dentro del Coricancha había un sol radiante. Ahora, los incas adoraban al sol y a la luna y a la madre tierra, o sea, al dios Inti, a la madre Quilla y a la mama Pacha, en quechua, la tierra, la madre tierra. Ellos no eran politeístas, sino que le daban el valor, el sentido a la tierra, que le daba el alimento, incluso hacían pagos a la tierra cada cierto tiempo, cada equinoccio y solsticio hacían los pagos a la tierra para que la tierra sea más productiva y le siga dando el alimento y el sustento y que les permita seguir viviendo sobre esa madre tierra. Y al sol, porque es la energía máxima, porque le daba la luz y la vida también. Y a la madre luna era también igual un símbolo energético. Entonces, esa era más o menos la cosmogonía andina, que cuando vinieron los españoles se la echaron abajo y pusieron la cruz, ¿no? Para tratar de borrar todas estas creencias o esta cosmogonía andina. Ahora, fíjate, inclusive sobre los templos incas, como el Coricancha, construyeron iglesias, ¿no? El Coricancha, si tú lo ves ahora, es un templo abajo inca y arriba está la estructura de una iglesia, ¿no? Entonces es algo bien, bien curioso. Y así lo han hecho en muchas partes del Imperio Incaico, ¿no? Para borrar todo lo que es la ideología religiosa del incanato e imponer la religión católica que trajeron los españoles. Pero le demoró 400 años, no fue tan fácil. Bueno, volviendo al Coricancha, cuentan los historiadores que dentro había un círculo,
un círculo de oro, que es el símbolo del dios Sol, ¿ok? Y este círculo inmenso que representaba al dios Sol, a quien ellos adoraban con mucho amor, por lo que acabo de explicar hace un rato, tenía más o menos 4 metros de diámetro, era grandísimo. Ahora, ¿qué hacía él, ese sol ahí? Era la adoración de los incas hacia el dios Sol, hacia el dios Inti. Pero hay comentarios, hay escritos que cuenta la historia que las paredes estaban revestidas de oro, con todo lo que acabo de explicar. Y ese disco solar, que era el disco solar porque era la adoración al dios Inti, estaba colgado, dice. Y cuentan por ahí, no me consta a mí, ni no va a constar a nadie, pero dicen que los incas golpeaban como si fuera un gong, como si fuera un gong, y ese gong, al golpearlo, emitía unas ondas, una frecuencia que rebotaba con las paredes llenas de oro y les permitía transportarse a otra dimensión. Mira, eso es lo que cuentan. Ahora, no hay cómo probarlo, pero ellos dicen que le daban cierto golpe por la dimensión del disco y por la estructura, o sea, la estructura, ¿no? O sea, no era grueso ni delgado, era una estructura especial que provocaba una vibración especial y que rebotaba contra las paredes. Y los que estaban ahí, que eran los William Humo, o sea, los sumos sacerdotes, ellos hacían toda esa jugada y se transportaban a otra dimensión por el hecho vibracional que provocaba el gong con las paredes. Wow. Ahora, Qué interesante esto que nos estás contando. en esencia, los humos. ¿Perdón? No, adelante, adelante, te escuchamos, Dante. Bueno, toda esta maravilla se lo llevaron pues los sumos sacerdotes, los William Humo, que eran los que andaban directamente en trato con la realeza inca, ¿ok? Entonces, hasta ahora nadie sabe que si eso era verdad o no era verdad. Lo único que se sabe es que ese disco solar que estaba dentro del Coricancha, estaba ahí y producía lo que te acabo de decir. Ahora, cuando viene Francisco Pizarro, así como Cortés en tu tierra, viene Francisco Pizarro con sus asaltantes, llegan al Cusco y se dan con la maravilla, pues, de toda esa maravilla de oro, toda esa riqueza tremenda y grandiosa que había ahí. Y Pizarro llega con otros fulanos ahí y resulta que hacen un saqueo, pues, ¿no? Un saqueo y se levantan todo el oro que podían. Pero como eran varios los delincuentes estos, se repartieron el oro, se lo repartieron. Y el disco solar le tocó a un tal Mancio Sierra de Leguizamón. Este tipo, que era parte del equipo de estos asaltantes de Pizarro, era un jugador, era un mafioso, era un jugador y borracho. Y justo esa noche misma que le habían dado esa presea, ¿no? Él jugó el disco en una borrachera y lo perdió. Bueno, eso cuenta Ciesa de León y Garcilaso de la Vega, eso los cronistas, no es lo que yo estoy contando. Lo que conté hace un rato del gong, eso sí es lo que yo estoy diciendo que aparece por ahí y no aparece, ¿no? Ok, entonces perdió el disco, lo perdió. Ahora, hay varias versiones porque no se sabe en realidad, no hay los cronistas no precisan qué pasó con ese disco solar de 4 metros. 4 metros tenía, era una cosota. Ahora, unos dicen que fue fundido el disco, otros dicen que fue llevado en un galeón hacia rumbo a Europa, o sea, a España, y que ese galeón naufragó. Otros dicen que está en los Andes peruanos escondido en algún lugar. Ahora, habría sido llevado por un tal Choque Auqui. Este Choque Auqui era un guerrero hermano de Atahualpa. Y dicen que él, junto con otras grandes autoridades, con los Guillacumo, con los, etcétera, con muchas autoridades y un grupo de guerreros, dice que
esa riqueza, ese sol, se lo llevaron a la selva, ¿no? Junto con otras reliquias que habían logrado rescatar ellos, ¿no? Y resulta que cuando ellos se fueron a la selva, se presume que ahí fundaron el famoso Paititi. O sea, él se autotituló Inca porque Atahualpa y todo fueron ajusticiados, entonces se autotituló Inca y se fue ahí y en lo que es el Paititi, o sea, el dorado que le llaman, él fue el que fundó el dorado. Bueno, eso es lo que cuentan, no hay nada que realmente sea. Entonces, si él fundó el Paititi y se llevó todas las reliquias que pudo allá a la selva, entonces es cierto, hasta cierto punto, que el Paititi existe y que todas o gran parte de las reliquias incas están puestas ahí en la selva, en el Paititi, que es un lugar que hasta ahora nadie lo encuentra, ¿no? Ahora, aquí viene algo un poquito para mí contradictorio, Johanna, Sí. porque el, el disco solar tenía 4 metros, o se lo jugó Leguizamón, se lo jugó y lo perdió, o se lo llevaron al Paititi. Bueno, son cosas teorías que hay, ¿no? O, como vuelvo a repetir, se perdió por ahí, se fundió el galeón y perdieron. Pero ese tenía 4 metros, ¿no? Eh, Cuando yo he estado chequeando la información que hay sobre los discos solares, eh, principalmente fue dado a conocer por Ricardo González en el año aproximadamente, y en el 2004 él ya lo publicó, ¿no? Que había tenido una revelación de los seres intraterrenos y qué sé yo. Lo cual es respetable, es posible que sea. A mí me queda algo un poquito de relación, que el disco solar, que hablamos del disco solar que tenían en el Coricancha, tenía 4 metros, ¿ok? Y yo escribí un libro que se llamó Dioses y Ángeles, Misión Genética. Johanna, si tienes una pregunta, me la haces nomás, hermano, ya no hay No, problema. adelante, adelante. Te estamos escuchando y ahorita ya vamos ahí entrando con las preguntas. Ya, en este libro, yo tengo en el último capítulo casi, hice una descripción sobre eh, el, el disco llamado El Sol de Chenique. El Sol de Chenique, ¿por qué le llamaron así? Voy a hacer una historia rápida de esto, porque eso para que me vayan entendiendo o estoy tratando de explicar más o menos mi punto de vista de esto de los discos solares. El Sol de Chenique era una pechera que la llevaba el Inca como símbolo de poder, ¿ok? Ahora, cuando yo estaba haciendo el libro, yo me demoré casi como 2 meses averiguando dónde estaba ese Sol de Chenique, quién lo tenía y qué cosa era en realidad. Y comencé a recorrer por toda la ciudad del Cusco, tomé como unas 50 fotos a diferentes soles de Chenique que existen aquí en el Cusco. Resulta que me di con la sorpresa de que habían como 10 diferentes soles de Chenique, tanto en el municipio del Cusco, porque es el símbolo del municipio cusqueño, y lo tienen como logo en los carros, en la municipalidad, en todas las dependencias del municipio, en los documentos, en la documentación. Pero si tú comienzas a chequear los diferentes soles de Chenique que existen en el Cusco, ¿Sería este que estamos mirando? bueno, este es el real, este es el verdadero. Ah, Este es ok. el que yo, sí, este es el verdadero, porque los otros tienen unos diagramas muy diferentes de acuerdo al artista, al artista. Entonces, Ah, como yo me encontré con esos diferentes, me fui a Lima incluso y tomé fotos al Sol de Chenique que hay en el Museo de la Nación de Lima, que es grandísimo, que es otro diferente. Me fui a la ciudad de Trujillo a consultarle a varios historiadores y amigos que conocía por allá, y nadie sabía dónde estaba el Sol de Chenique. Entonces comienzo a hacer una averiguación bien a fondo ya, porque ya me estaba fastidiando este asunto, y me di con la sorpresa de que el Sol de Chenique, el verdadero, de 12 centímetros, es una cosita así, que la llevaba el Inca en el pecho, está en el Museo del Indio Americano en el Bronx, en New York. Yo lo he visto ahí. Entonces,
le tomé fotos, etcétera, y lo saqué. Incluso me hice esto. Oh, Esto lo mandé a hacer. Este es una réplica del verdadero sol de Chenique hecha en pan de oro y madera. Esto lo hice hacer a un artesano cusqueño. Es una belleza, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo encuentro el verdadero, dije, bueno, entonces el resto están de más. Ni uno acertaba, ni uno. Incluso en el aeropuerto del Cusco había un sol de Chenique también, que tampoco es. El verdadero está en el Bronx, en el Museo del Indio Americano en el Bronx. pero mencionas que ese es el que llevaban en esa parte del pecho, pues. Ese es el que llevaba en la pechera el Inca. Ahora, fíjate, cuando vienen los españoles, estoy hablando de una cosa muy diferente al sol, al sol que estaba en el Coricancha. Estamos hablando de otra cosa. Ojo, este era lo que el Inca llevaba en la pechera. Claro. Ahora, como un símbolo de poder. Ahora, cuando vienen los españoles y los sumos sacerdotes le habían dicho a Atahualpa que no deje perder el Inti Inti, porque así se llama verdaderamente. En quechua es Inti Inti, que significa sol de soles. Que no deje perder el sol de soles, si no él iba caput, ¿no? Lo iban a matar. Y lo perdió y desapareció. Entonces, lo ajusticiaron a Atahualpa. Luego, en la época ya, cuando ya los españoles de la conquista ya están en Perú, aparece Túpac Amaru, que es un renombrado, algo así como prócer de la independencia en Perú. Resulta que él se revela y en el pueblo de Tinta aparece en la iglesia, enfrentándolo al sacerdote. Y ahí aparece a este Túpac Amaru todos los indígenas a Túpac Amaru como si fuera un inca, porque él se autotituló heredero del imperio incaico. Entonces se le acercan unos indígenas que eran sumos sacerdotes y le dicen, mira, no dejes perder eso porque si lo pierdes, pierdes el poder y vas a morir. Lo acorralan a Túpac Amaru en Tinta, lo corretean, lo llevan corriendo hasta el lago Titicaca, en Puno. Ahí él pierde, al saltar al lago, pierde el Inti Inti y lo ajustician a Túpac Amaru y muere de una manera bastante descabellada, ¿no? Que lo descuartizan, ¿no? Bueno, volvió a desaparecer el Inti Inti y era la segunda o tercera vez que desaparecía. Luego ya cuando viene la República, y ya estaba de presidente el presidente Echenique, es ahí del nombre del el sol de Echenique. Ahí Echenique vino al Cusco y comenzó a dar una arenga y aparecen unos indiecitos de nuevo y le entregan el símbolo, el Inti Inti, se lo entrega a él como que él era el Inca pues del Perú, ¿no? Y se lo entregan. Y dijo, este es un símbolo de poder. Y Echenique, como no tenía pues ni la menor idea de lo que estaba, su hija lo agarra, este Inti Inti lo agarra y se lo vende a un coleccionista alemán. Y este coleccionista alemán se lo vende a la gente del Museo del Indio Americano. Así como llega. Y ahí es donde yo lo encuentro y le tomo la foto y lo pongo en la portada de mi libro, ¿no? ¿Es ahí tu libro que nos lo puedes mostrar? Sí, claro. Ahí está. A, a- a ver, y venos narrando. Esta es la portada de tu libro. Esta es la portada del libro, del Dioses y Ángeles, Misión Genética, ¿no? Entonces, donde yo trato de explicar de qué se trata el Inti Inti, de qué se trata el sol de Chenique, que es muy diferente al otro sol que está en el Coricancha. Ahora, esto para mí, mira, me pasaría muy largo hablarlo, pero se lo voy a mostrar. Mire, yo solamente lo hice en este pan de oro, pero es esto, ¿no? Es una nave. Es una nave nodriza, porque tiene compartimentos. En el libro lo explico perfectamente los diferentes compartimentos que tiene. Ahora, esto le dicen que es la cara de Huiracocha, que es el dios solar y que tanta cosa le dicen. Pero para mí, este de acá es un ser extraterrestre, este es otro y este es otro. Son tres. Este está mirando la pantalla, estos son unos condensadores,
Y hay una serie de descripciones acá alrededor de todo esto. Esta es una nave nodriza. Esta es una nave nodriza con pequeños naves adentro, con tecnología desconocida, con una serie de detalles bien interesantes. Este era el símbolo de poder del Inca. El símbolo de poder era que él era pues el que había tenido el contacto con seres de afuera, con los dioses que hablan tantas culturas. Ese era su símbolo de poder, no hay otro. Ah, ok. ¿Nos puedes mostrar nuevamente estos discos? ¿Y de ese tamaño serían o habrán sido estos discos? No. El disco que tenía el Inca, Era, perdón, era pequeño, ¿no? Porque lo traía en parte del pecho. el disco que tenía el Inca tenía 12 centímetros, nada más, que lo colgaba en el pecho. Esta es una réplica que le he hecho un poquito grande para, para que la gente pueda verlo cuando puedo dar alguna charla o conferencia referente a este tema del Inti Inti, del Sol de Soles, pues ahí lo ven. Y yo simplemente le hago esta posición y es un platillo volador, porque tiene una torreta arriba y tiene el círculo abajo. Entonces son 2 pisos que tiene este aparato. Y acá tiene una serie de compartimentos alrededor. Son compartimentos, 7 por acá y 7 por acá. Exactamente 7. Acá tienen unas propulsiones y acá tienen otras propulsiones, ¿no? Te digo, eso lo detallo muy bien en el libro. Y cualquier rato, si gustas, en otro momento lo podemos detallar bien porque sería un poquito largo detallarlo. Pero ese es el asunto. El Sol de Soles para mí es una nave nodriza que los incas tenían un contacto con estos seres de afuera. Incluso, ¿cómo se llama? Capac Yupanqui, creo que fue, que estuvo caminando se iba hacia el Cusco. Y en el camino hacia el Cusco, había como un riachuelo, ¿no? El Susupuquio se llamaba. Y dice que en ese Susupuquio él se acercó y había un cristal. Y ese cristal, en ese cristal, él lo agarró y lo comenzó a ver, y había una figura en el cristal. Entonces en el cristal le decía que él era el dios Sol, y que se iba a comunicar con él, y que le iba a ayudar cuando él sea el rey del imperio incaico, que él le iba a dar referencias, etc., y por ahí se iba a comunicar, y quédate con esto, y se quedó. Entonces, cuando él se queda con esto, dice que a través de ese, y cuentan los cronistas, el cusqueño, uno llamado el cusqueño, que es un cronista, cuenta ahí en su libro que Capac Yupanqui se podía comunicar y por ese aparato podía ver todo lo que pasaba en el mundo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en ese vidrio, pues agarramos una tablet como esta y tranquilamente podemos ver todo lo que pasa en el mundo. Entonces, había alta tecnología que supuestamente estuvieron manejando los incas en ese momento. ¿Y dada por quién? Por estos dioses que venían del espacio. Entonces, ahí puedes relacionar tranquilamente que es muy probable que los líderes del imperio incaico, llámese el Inca y toda su corte celestial, tenían un contacto con seres de afuera. Es más, ellos adoraban al dios Huiracocha, el creador del mundo y del universo. Claro. Como Huitzilopochtli, por ejemplo, ¿no? En el imperio azteca. Eran el creador del mundo. Huiracocha era el dios de este sitio, no era Jehová de Sudamérica, sino Huiracocha, y él fue el creador del mundo. Entonces, la élite inca hablaba un lenguaje muy diferente al pueblo. El pueblo adoraba al sol, los incas y su élite adoraban a Huiracocha. ¿Por qué? Porque tenían un contacto con seres de afuera, con los llamados viajeros del espacio, con los llamados dioses, con los llamados ángeles, con los llamados seres extraterrestres o cósmicos o como le quieran llamar. Pero hay referencias en la historia, hay referencias. Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñan esa parte de la historia. Ahora, Dante, con todo esto se asegura que son 13. Tú nos has hablado de algunos de ellos, pero ¿dónde quedarían los otros? No, es que esa es otra cosa, pues yo no puedo entrar a tallar en eso porque la verdad que no tengo esa información. Esa información fue recibida por Ricardo González, yo no he recibido esa información, yo me he dedicado a investigar esto, entonces, si él recibió esa información que hay 13, bueno, es posible, ¿no? Porque dice que está en el Monte Chasta, el otro está en el Valle de las Siete Luminarias, en México, en Honduras, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Brasil, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Y Antártida. Ok. Esos son los 13 que Ya. supuestamente hay, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No? Yo hablo de lo mío, yo hablo de que para mí el Sol de Soles, el Inti Inti, es una cosa y el disco solar que fue robado, sacado, saqueado del Coricancha es otra cosa. Y estamos hablando de una cosota de 4 metros, ¿no? No estamos hablando de la pechera que llevaba el Inca, son cosas muy diferentes. Claro, mira que encontré en internet lo que podríamos considerar más o menos como de 4 metros de un concierto que se dio allá en tu país. Mira aquí, por aquí anda la imagen. O sea, nada más la voy a poner para que nos demos una idea del tamaño que tendría o debería de haber tenido este objeto. Mira, voy a compartir aquí para todos ustedes, porque está bien interesante y no es cualquier cosa, o sea, está enorme. O sea, ya Claro. traer un disco de 4 metros es algo así. Vean ustedes el tamaño de las personas y vean ustedes el tamaño del disco. Debería de haber sido algo así, ¿no? Algo así, como 4 metros. Diámetro, por supuesto que sí. Oye, pero una sola persona no la Incluso puede si transportar. ves si ves los dibujos que tiene Sí, este disco, no es el original. No es. ok. Quizás las caras que están a la derecha, izquierda y el de en medio no es el original. Y algunas cosas que hay alrededor tampoco lo son. Ok. Pero se acerca un poquito a la realidad, ¿no? Exacto, sí. Sobre todo yo lo pongo para que nos demos una idea de qué tamaño sería. Si es de 4 metros, yo le calculo más o menos ahí unos 3, 4 metros Claro. a este disco. O sea, una persona desde luego no podía transportar un disco de estos, ¿no? Ay, me voy a llevar mi disco de 4 metros aquí yo solito. Ah, pues cálmense, creo que No, no. Parece que lo fundieron o se lo llevaron. Bueno, es bien difícil que lo hayan cargado al hombro. Más bien lo que creo yo sí que lo fundieron esa noche y claro, que perdió lo perdieron en un juego Mancio Sierra de Leguizamón. claro. Porque imagínate, ahora tú llegas, vamos a suponer, tú llegas a cualquier lugar con un disco así, pues lo tienes que dejar afuera, tampoco lo vas a meter a donde tú vayas a estar, ¿no? Exacto, O exacto. sea, y el número de personas que te tienen que ayudar, y no es así que digas, ah, pues me lo echo a la bolsa, lo guardo aquí, pues sí, en la bolsa, No, ya al rato lo saco, ¿no? No, pues no. es una cosa inmensa. Quizás acá en este auditorio han querido hacer la réplica y parece que sí, no veo la parte de arriba, pero porque No el la, original tiene roto arriba, entonces parece que este fuera sí, parte de... este sí, sí, mira, ahí se ve que está, Ahí bueno, se ve. Sí, sí, la réplica está muy buena, muy buena. Pero ok. la dimensión que tú estás poniéndole, pues ahí está, Es, 4 metros más o es más menos. o menos como para darnos una idea, ¿no? El tamaño de una persona y el tamaño de este disco. Ahí lo está mirando. Ahora, ¿te imaginas que hayan 13 discos de estos alrededor del mundo? ¿Dónde? Claro. Es bien extraño. Ahora, Así, probablemente sean de 12 centímetros, probablemente, eso sí. Como el que posó Tupac Amaru, como el que tenía el Inca, como era de poder. ok. Pero su poder básicamente radicaba en la conexión que tenían estos seres de afuera con la élite inca. Ah, ok. Pero como tú nos estás mencionando, era para identificar a aquellas personas de poder, a las personas que tenían, representaban un cargo importante dentro de las antiguas civilizaciones ahí en tu país. Exactamente, exactamente. Eso lo posaba el Inca, exclusivamente el Inca, o sea, el rey de acá, ¿no? Claro. Ahora, varias preguntas aquí, Dante. Preguntan que si había una conexión directa entre los dioses y los a través de ese disco. Perdón, no te escuché la última parte. De Sí. entre los dioses, sí. Si este disco permitía la comunicación entre los hombres y los dioses, como si fuera un radio o algo así. No, no, porque si hubiera encontrado alguna tecnología en ese disco o sea, en el Inti Inti que está en el Bronx, ¿no? En el Museo del Indio Americano y no se ha encontrado nada de eso. Entonces, yo no creo que sea un transmisor. Lo que sí, Capac Yupanqui sí tuvo
el Inca Yupanqui, no me acuerdo exactamente el nombre de ese Inca, él sí tuvo la tablet en sus manos, él sí podía comunicarse por ahí, con Exacto. una tablet, ¿no? Oh, Porque vino a ser una tablet. claro, pero ahora, ¿esto está en las crónicas antiguas? Claro que sí, por supuesto que sí. No tengo acá la mano, o sí acá lo tengo, fíjate, qué suerte. Mira, dice así, en 1575 se publicó La relación de los ritos y fábulas de los incas de Cristóbal de Molina, el cusqueño. Es decir, 6 años antes de que John Dee tuviera su encuentro con el misterioso ser rodeado de luz. Bueno, eso es otra cosa. Molina fue párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en el Cusco. Para recopilar sus informaciones sobre las idolatrías de los incas, hizo llamar a los más ancianos maestros y sacerdotes incas que pudo, muchos de los cuales fueron contemporáneos de Huayna Cápac, conocedores de las tradiciones y ritos de su pueblo. Entre las historias que Molina escuchó de los labios indios y registró en su libro, está la historia de Inca Yupanqui, es lo que hablábamos. Mientras se dirigía a visitar a su padre Huiracocha Inca, que se encontraba en Sacsayhuamán, vio caer del cielo, escuchen bien esto, vio caer del cielo una tabla de cristal en una fuente llamada Susurpuquio. En la tabla vio una figura humana que emitía rayos resplandecientes, la cual le llamó y le habló identificándose como su padre el sol. Le dijo que él habría de conquistar muchas naciones, dándole además otras instrucciones. La imagen humana resplandeciente desapareció. El espejo, similar al cristal, quedó en manos del Inca, en el cual, después, dice la crónica de Molina del Cusqueño, veía todas las cosas que quería. Ahí está. Wow. Eso Algo está en las que cayó crónicas. del cielo. Cayó del cielo al Susupukio y es una tablet, pues. Pues, Ahora, me pueden decir, no, pero la tablet no es de cristal. Las últimas tablets que están inventando y que no están en el mercado todavía son puro cristal. Pueden chequear en internet. Son puro cristal, ya no son como esta que le acabo de mostrar, son puro cristal. Entonces, podríamos caer de que Inca Yupanqui recibió del dios Sol, o el que se hizo llamar dios Sol, pues recibió una tablet, ¿no? De cristal. exactamente un dispositivo especial para saber qué era lo que estaba pasando en cualquier parte, pues de donde él vivía y en cualquier parte del planeta, ¿no? Sin problema, como actualmente lo hacemos con una computadora, una tableta o incluso con nuestro teléfono móvil. Por supuesto, sí. Claro. Ahora, bueno, entonces, ¿ya uno o son varios? ¿Cómo? Sí, entonces los discos solares sería uno grande de 4 metros, otro chirris y otro más chiquito que sería el de 12 centímetros. Claro, yo, según lo que puedo yo sacar en conclusión y con todo el respeto que se merecen el resto que tienen otras versiones, yo creo que hay dos nomás. El grande de 4 metros que estuvo en el Coricancha y el otro que lo posaba el Inca como un símbolo de poder, como una pechera, que el original está en el Bronx americano. Serían los dos, no hay más. Ahora, si hay más, que yo no puedo negar ni simplemente me baso a mis investigaciones y lo que yo he encontrado en los escritos de Garcilaso la Vega, en escritos de los cronistas como Ciesa de León, el Cusqueño. Entonces, las conclusiones que llevo son las que les estoy mostrando en estos momentos. Ahora, si se hablan de trece discos solares, el imperio incaico no llegó tanto hasta Honduras o hasta el Himalaya o hasta Alaska, no llegó. Fue en Sudamérica, casi copó gran parte de Sudamérica, pero no llegó hasta el otro lado, ¿no? Entonces, es posible que hayan otros discos por allá, pero según los historiadores y según las leyendas, inclusive solamente hablamos de este gran disco del Coricancha y el que posaba como pechera el Inca. Y de los 13 discos solares me hizo acordar a las 13 calaveras de cristal, ¿ok? Las 13 calaveras de cristal fue una leyenda, ¿no? Que contaba la leyenda que los mayas
las dispersaron estas 13 calaveras en todo el mundo, porque fueron los atlantes los que le dieron estas calaveras a los mayas y le dijeron que las dispersen y que en algún momento, en el tiempo en que sea necesario, se iban a juntar estas 13 calaveras y que ahí iba a cambiar pues la historia de los humanos, que el humano iba a tener conocimiento a la quinta, sexta dimensión, y etcétera, etcétera, ¿no? Y esas calaveras sí existen, se han encontrado ya muchas de ellas, Sí, incluso así en México también, tú lo conoces, tú lo sabes, ¿no? es. Ahora, eh, otra versión que dicen que las 13 calaveras representan a los 13 mundos, o sea, a las 13 existencias de la humanidad, que hemos tenido 12, y esta treceava sería la que estamos viviendo ahorita, que antes de que acabe o fenezca, van a aparecer esas 13 calaveras completas, va a generar una nueva conciencia en la humanidad. Eso es lo que dice la historia, ¿no? Ahora, hay calaveras famosas que existen. Por ejemplo, la calavera Skull of Doom, ¿no? O el cráneo de la condensación. Ahora, esta tiene unas medidas exactas con el cráneo humano. Está tallado en una sola pieza de cuarzo. Eh, o sea, tiene hasta la mandíbula articulada y parece que fuera un cráneo femenino. Ahora, está la perfección de este cráneo que nadie, ni siquiera los más altos científicos que ha sido estudiado por los científicos, no pueden hacerla. Dicen que es imposible haber sido hecha con un fierro o con una piedra o con lo que sea. Es muy perfecta. Y es una sola pieza. No son piezas acopladas. Es de un solo cuarzo han hecho las calaveras. Y casi todas tienen la misma Así estructura. es. Pero curiosamente, Johanna, son 13, ¿no? Como las 13 supuestos discos solares, ¿no? Entonces, quizás quizás la cosa es tal cual, yo ahí no entro, pero simplemente hablo de las calaveras de cristal porque me parece muy coincidente que se Algo, van a juntar algo parecido, ¿no? Se van a juntar y se acabó el problema para la humanidad. Vienen los 13 discos, se van a juntar y se acabó el asunto. Y entramos a otra dimensión, nos vamos a conectar con XYZ, ¿no? Entonces, yo no puedo entrar ahí porque no tengo referencia, solamente hago una comparativa de esto, ¿no? Y la realidad que yo he llegado en conclusión es que existen dos discos solares. Uno en el Coricancha que se lo levantaron los españoles y el otro, la pechera del Inca. Y se acabó el asunto. ok. ¿Te parece si vamos con algunas de las preguntas de las personas que nos miran en estos momentos? Ya, encantado, encantado. Perfecto, muy bien. Usted que nos mira en estos instantes, ya sabe, la palabra pregunta en mayúscula y a todo lo que desee usted preguntar en altas y bajas. Igual, si quiere usted darnos una opinión o un comentario, la palabra comentario u opinión en mayúscula y ya todo lo demás en altas y bajas. Estamos conversando con Dante Ríos. Él es escritor, él es investigador, también es contactado con estas entidades no humanas. Él es de Cusco, allá en Perú. Así que bueno, pues estamos hablando con una persona que sabe mucho, que le ha dado seguimiento y que constantemente también tiene una actividad muy, muy interesante en cuanto a la difusión de esto que él ha logrado investigar. Vamos con algunos de los cuestionamientos de ustedes. Bueno, es un comentario, dice aquí. José Moroni, no pudo haber visto algo de cristal porque no conocían los incas el cristal. ¿Cómo podrían haber descrito lo que no conocían con qué? Algo transparente como el agua, pero con dureza de piedra. Pues yo creo que sí, ¿no? Todo era Bueno, acorde a ese momento. en esa época que estamos hablando, no estamos hablando ya de la época incaica, estamos hablando de 1575, donde ya estaba, los españoles ya estaban en el Perú, en el imperio, y ya ellos trajeron la tecnología, vidrios, platos, etcétera, ¿no? Entonces sí conocían lo que era el vidrio, tranquilamente. Ok, Julio Elías, ¿será un artefacto del futuro? Esa es una buena pregunta, ¿no? Es posible, todo es posible, pero acá hay un detalle bien interesante, que cuando Capac Yupanqui recibe este vidrio, le habla el dios Sol, y si fuera del futuro, pues también podrían haber hecho lo mismo, pero yo creo que no es algo del futuro.
Yo creo que es algo de afuera que se identificaron con el dios Sol para poder manejar un poquito más el imperio y empujar a esta civilización hacia arriba, como lo están haciendo con nosotros actualmente. Y llama la atención eso porque en México existe los presagios cuando iban a llegar los españoles acá a la zona central de la República Mexicana. Y resulta que uno de esos presagios era de que había como de espejos donde podían ver cómo venían unas grandes embarcaciones, bueno, en este caso eran los barcos que se estaban acercando hacia la costa y que eran, se refiere como una especie de espejos, pero la interpretación de eso, dices, eso no era un espejo, si estás viendo lo que estaba sucediendo a cientos de kilómetros, quiere decir que era algo, algún artefacto tecnológico, ¿no? Pero así están dentro de las historias de los antiguos mexicanos, de los presagios, antes de que llegaran o cuando ya estaban a punto de llegar los españoles acá a esta parte del mundo. Es Bueno, algo que llama mucho. claro, puede corroborar un poquito a lo que estamos hablando de este espejo, de este cristal, ¿no? Jorge Elías te dice, ¿qué creen los incas actualmente sobre este tema? Los incas, Ajá. no entiendo bien la pregunta, tiene que ser más específico. Sobre este asunto de, bueno, yo así lo entiendo. Sobre los discos solares, ¿qué creen actualmente los incas? Bueno, primero que los incas ya no existen, ¿no? Ya no existen, entonces, am, por eso te digo, no entiendo bien la pregunta. Okay. Eh, Ok, tenemos por acá a Jesús Leobardo. ¿Qué pasará con una persona que obtuviera dicho medallón? ¿Ganaría algún tipo de poder? bueno, no es el medallón lo que tiene poder primero, una lámina de oro, punto. No tiene ningún poder. Era símbolo de poder, que es muy diferente. O sea, yo lo puedo tener y de repente si por ahí quedan algunos vestigios de gente ancestral inca, o sea, por herencia, por genética, lo que fuere, va a decir, bueno, Dante es el inca, ¿no? Y porque tiene la pechera. Eso es lo único, punto. Eso no te da un poder, no te da una conexión con otras dimensiones o te da fuerza, te da mayor mentalidad, mayor... No. Ok. Simplemente es un símbolo, como un presidente se puede poner en la solapa del saco la bandera de su país, ¿no? Claro. O la bande o la, la banda presidencial, ¿no? Que va O en la la. banda presidencial, exacto, la banda presidencial, sí. Claro. Pero atrás de eso sí hay algo. Atrás de eso hay una simbología que tiene el disco solar, o sea, el Inti Inti. La simbología es esto que hablamos, ¿no? Es la simbología del contacto con seres de afuera, Ya. la nave. Así es. Creo que, bueno, sí, es pregunta. ¿Cómo interpretas la leyenda de Manco Cápac y Mamá Oclo? Eh, Obvio. Okio, ok. Y la barreta que se enterró en el lago Titicaca, donde dicen que hay una ciudad dentro del agua. Bueno, la barreta no se introdujo dentro del lago Titicaca, hay un error ahí. Bueno, Manco Cápac y Mama Ocllo, una vez mi nieta me hizo una pregunta, me dice, Papi Dante, ¿quiénes son los padres de Manco Cápac y Mama Ocllo? Ella es americana, ¿no? No es peruana, pero le encanta la historia, ¿no? Entonces yo le dije, me agarraste, le dije, no sé quiénes son, déjame investigar. Y comencé a investigar, ¿no? A ver las crónicas, etcétera, los libros que tengo por ahí antiguos. Y resulta que Manco Cápac y Mama Ocllo son hijos de Huiracocha. ¿Y quién es Huiracocha? Huiracocha es el dios creador. Es como Huitzilopochtli, ¿no? Es el dios creador del hombre, lo creó de piedra, etcétera. Y ellos salieron del lago Titicaca y se dirigieron al cerro de Tamputoco con una barreta de oro. Para mí, Manco Cápac y Mama Ocllo no son seres terrícolas, son seres de afuera que vinieron a introducirse dentro de la civilización indígena de aquel entonces, porque no estaba todavía fundado el Imperio Incaico, ellos lo hicieron fundar. Entonces ellos vinieron a civilizar a toda esa población y trajeron una barreta de oro.
Entonces, donde la Barreta se hundió, ahí crearon el imperio incaico, o sea, la primera ciudad inca prácticamente, ¿no? Wow. Ahora, ¿cuál es mi interpretación de la Barreta de Oro? Fíjate, hay muchas huacas por acá en Cusco. Huacas son lugares antiguos donde han hecho unas edificaciones y unas estructuras de adoración o lugares donde hacían ciertos rituales, los incas. Y se ha detectado que en esos lugares tienen un sistema de radiación muy diferente, una energía muy diferente al resto del territorio a su alrededor. Ahora, si yo me pongo a pensar, o sea, yo no puedo probar lo que les voy a decir, pero yo a veces me gusta ver las cosas del otro lado del río, ¿no? Perdón. Si yo me pongo a pensar qué cosa era esa barreta de oro, primero que no era de oro. Supongo que un instrumento, si considerando de que Manco Cápac y Mama Oyo eran hijos de Huiracocha, del dios Huiracocha, y vinieron con una misión específica acá al planeta. Y ellos, como son seres de afuera, tienen un campo electromagnético diferente al tuyo y al mío. Nosotros tenemos un campo electromagnético, incluso entre humanos, un poco diferentes. Ahora, ¿te imaginas uno que viene de afuera hacia la Tierra? Tiene que tener un campo electromagnético totalmente diferente, por lo tanto, tienen que ubicarse en un lugar de un magnetismo que más o menos concuerde con su vibración y puedan establecerse ahí. Si no, pues van a sonar, ¿no? Me dejo entender. Claro. Entonces, la barreta de oro, que no era de oro, era un instrumento de medición de energías, de campos electromagnéticos. Entonces, y donde se le hundió, o donde ellos dijeron, aquí es porque ese campo electromagnético estaba a favor de ellos y que no iba a perturbar al resto de personas que vivían ahí. Porque ellos buscaron que acomodarse y se acomodaron. Y ahí es donde recién comienzan a funcionar, digamos, Mama Oyo se encarga de las mujeres, de adiestrarlas en tejidos, en telares, en cocina, etcétera, etcétera, y Manco Cápac se encarga de todo lo que es la parte humana, de política social, económica, de intercambio de relaciones, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, primero, resumiendo, Manco Cápac y Mama Oyo no eran de acá, y la barreta pues no era una barreta, sino era una tecnología de medición de campos electromagnéticos. Perfecto, pues ahí está. Pues Dante Ríos, te quiero agradecer que nos hayas acompañado esta noche. Es un súper tema, sobre todo porque conocimos más acerca de la cultura del país, de las antiguas civilizaciones de por allá. Y de verdad que es fantástico siempre escuchar lo que sucedió en el pasado, las historias que contaban los españoles, los cronistas, y de verdad que es tan bonita la historia y bueno, No, es muy llevaste linda. de la mano a conocer una parte de lo que sucedió allá en tu país. Y yo te quiero agradecer, la gente, ¿cómo te puede contactar, Dante? Bueno, yo tengo mi cuenta en Facebook donde subo mucha información todos los días. Ovnigala la nota. Me OVNI, puede, OVNI, Ovnigala, Ovni, O-V chica N-I, G-A-L-A, Ovnigala. Es en Facebook que subo información todos los días. También me pueden escribir si gustan a mi email, a mi correo, ovnigala@me.com, ovnigala@m de Manuel, e de Eduardo.com. perfecto. Cualquier Ahí, cosa, encantadísimo de poder interactuar con la gente, no tengo ningún problema. perfecto. La gente, ¿cómo puede adquirir tus libros? Bueno, me pueden contactar a través de mi correo y podemos coordinar para yo enviarles el libro donde estén, en cualquier parte del mundo, se les envía por correo, no hay problema. Perfecto. Pues Dante, te mando un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias por haber estado acá y pues ahí nos mantenemos en comunicación por cualquier cosa que pase. Johanna, muchas gracias a ti y a tu audiencia por este momento de haber compartido un poquito nuestras leyendas incas y cualquier momento a tu entera disposición, amigo. Un fuerte abrazo y te felicito por todos los logros conseguidos y te deseo lo mejor de los éxitos, amigo. Muchas gracias a tu audiencia.